Y el otro plexo que también proyecta fibras hacia el miembro inferior es el plexo sacro. El plexo sacro. Se llama así, pues se origina de raíces predominantemente sacras y que se encuentran dentro de la cavidad pélvica, delante del sacro. ¿Ok? Delante del sacro. Entonces, este plexo sacro se origina de ramas anteriores de las raíces L4 hasta S4. ¿Correcto? Y va a dar una serie de ramas, todas son colaterales, y la única terminal es el que clásicamente se conoce como nervio ciático. Esa es la única terminal. Todas las demás son ramas colaterales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo iremos viendo directamente en la gráfica para que quede claro. Ahí está. El plexo sacro nace de ramas anteriores de las raíces L4 hasta S4. ¿Ok? Ramas todas colaterales, la única terminal el ciático. Ahí está. El primero de ellos, el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior que nace de las raíces L4, L5 y S1. Nervio glúteo superior nace de las raíces L4, L5 y S1. El nervio glúteo inferior que nace de las raíces L5, S1 y S2. Claramente lo ven ahí. El nervio del piriforme que nace de las raíces S1 y S2. El nervio del músculo gémino inferior y cuadrado femoral. Del gémino inferior y cuadrado femoral que nace de las raíces L4, L5, S1. El nervio del gémino superior y del obturador interno que nace de las raíces L5, S1 y S2. El nervio femoral cutáneo posterior o cutáneo femoral posterior que nace de las raíces S1, S2 y S3. Y finalmente, para interés de este tema, tenemos el famoso ciático. Pero el nervio ciático, que clásicamente se consideraba como un solo nervio, ahora se sabe que en realidad son dos nervios. Son dos nervios que forman el clásicamente conocido el nervio ciático. ¿Cuáles son los dos nervios componentes del nervio ciático? Por un lado tenemos el nervio peroneo común y el otro es el nervio tibial. Estos dos vienen a ser entonces las ramas terminales del plexo sacro. ¿Correcto? Ya no se conoce tanto al nervio ciático, es más que todo por un respeto hacia la historia, pero el nervio ciático no es un nervio, son dos nervios. Dos nervios. El nervio peroneo común, que se origina de la división posterior de las raíces L4 hasta S2. L4 hasta S2. Mientras que el nervio tibial se origina de la división anterior de las raíces L4 hasta S3. O sea, son dos nervios con orígenes distintos. ¿Correcto? Bien, peroneo común y tibial. Esas son las ramas del plexo lumbar. Básicamente, ¿qué función cumple cada una? Muy sencillo. El nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior es un nervio motor. Inerva a tres músculos. Inerva al glúteo mediano, al glúteo menor y al músculo tensor de la fascia lata. ¿Correcto? El nervio glúteo superior inerva al glúteo mediano, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Por su parte, el músculo glúteo inferior inerva casi de manera exclusiva al músculo glúteo mayor. Por eso es que al glúteo inferior se le conoce como el nervio del glúteo mayor. ¿Ok? El nervio del piriforme, pues también es un nervio puramente motor, inerva al músculo piriforme. Nada más, muy sencillo. Luego tenemos acá el nervio del gémino inferior y cuadrado femoral para los músculos que menciona, el gémino superior y obturador interno también para dichos músculos. Este nervio, más bien femoral cutáneo posterior, como su nombre lo dice, es sensitivo. Es el nervio sensitivo de la cara posterior del muslo, el femoral cutáneo posterior. Es el nervio que recoge sensibilidad de la cara posterior del muslo. ¿Ok? Ese es el nervio femoral cutáneo posterior. Y finalmente las ramas terminales, peroneo común y tibial, que antiguamente se conocían juntas como el nervio ciático. ¿Correcto? Ambos son nervios mixtos, ¿correcto? Motores y sensitivos. Pero ambos van a trabajar de la rodilla para abajo. Sensibilidad y motricidad de los músculos de pierna y pie. ¿Ok? Perfecto.